nuestro corazón y Señor, despierte, Señor, en este momento nuestro discernimiento espiritual. Señor, y en las tres áreas de nuestra vida podamos reflejar tu gloria en el nombre de Jesús. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, esa palabra tiene poder para hacer esa transformación, ese cambio y un discernimiento espiritual en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los niños pueden pasar a sus clases con todo orden. Recuerden a los papás traer ya preparado su lunch para que no tengan que salir y no se pierdan de la palabra del Señor. Los que estamos aquí, vamos a leer dos textos de la Escritura. Dos textos de la Escritura. Uno de ellos se encuentra en el libro de Hebreos. Quiero que abran ahí su Biblia. En el libro de Hebreos. Capítulo 6. Así puestos en pie, vamos a leer la Escritura. Después de leer los textos pueden sentarse, pero todos puestos en pie, por favor. Muchas gracias. Dice, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Hebreos 6:13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, es decir, por dos cosas que no cambian por nada, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow, no vayan a perder este texto porque tiene muchísimas cosas que vamos a hablar acerca de esto el día de hoy. Y el segundo pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Mira lo que dice la Escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos. Di conmigo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow.
Que Dios bendiga su palabra y nos dé entendimiento. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a aprender el día de hoy? Voltea con tu vecino y dile, si estás dispuesto a aprender, no te duermas. Sé que el apóstol tiene el poder de hacer dormir a la gente, pero dile, hoy no te duermas. Miren, vamos a empezar a analizar el primer texto allá en Hebreos y hay principios de reino que quiero enseñarles el día de hoy. Son principios muy poderosos que si nosotros los comprendemos empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida. Lo primero que vemos en este texto de Hebreos es que hay una promesa. Di conmigo, promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es algo, es una palabra que Dios nos da y que tiene un cumplimiento, ¿verdad? Toda promesa tiene un cumplimiento. Así que cuando Dios te da una promesa, en ese momento no se cumple, sino que esa promesa, esa palabra tiene que ver con algo que va a pasar ¿en dónde? En el futuro, ¿sí o no? Entonces, cuando Él te promete algo, esa palabra no es que se cumpla en ese momento, sino que esa palabra se va a cumplir en un tiempo futuro. Está en el futuro. Entonces, nuestra mirada, escucha bien, nuestra mirada, cada vez que yo recibo una promesa de Dios, nuestra mirada, ¿hacia dónde se posiciona? ¿Hacia el pasado? ¿Está en el presente? No. Mi mirada se posiciona ¿en dónde? En el futuro. Entonces, cada vez que Dios me da una promesa, ¿verdad? Me da una palabra y esa palabra se convierte en una promesa y esa promesa hace que mis ojos se posicionen en el futuro. Ahora, esa posición, es decir, cuando yo creo esa palabra, y mis ojos se posicionan en el futuro, ese posicionamiento, es decir, cuando mis ojos voltean hacia el futuro, se llama esperanza. ¿Cómo se llama? Esperanza. Empiezo a tener esperanza y la esperanza tiene que ver, como su nombre lo indica, con la espera. Yo empiezo a esperar que en el futuro algo bueno va a ocurrir, porque todo lo que Dios nos promete, ¿verdad? O todo lo que Dios nos dice es bueno, es agradable y es perfecto, ¿verdad? Hay ocasiones en que Dios nos dice cosas que nos van a suceder como parte del proceso que no nos gustan a nosotros, pero que no nos guste o que sean procesos de dificultad o de enfermedad, no quiere decir que no sea bueno, agradable y perfecto. Porque todo lo que Dios hace y todo lo que Dios trabaja en nosotros es bueno, agradable y perfecto, a pesar a veces de las circunstancias, porque a veces estamos pasando por dificultades, problemas, por necesidades y decimos, Señor, si tú me prometiste, sí, te prometí, pero estás en un proceso. Ese proceso no quiere decir que no se vaya a cumplir la promesa. ¿Sí me explico? Ahora, durante ese proceso, todo ese proceso te está procesando Dios para que puedas recibir la promesa. Por eso ese proceso es bueno, es agradable y es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y alguno dirá, bueno, lo que yo estoy pasando no es muy agradable que digamos. Pero a lo mejor es por tu perspectiva, porque si te fijas en la promesa, es decir, si tú empiezas a ver la promesa, entonces el proceso puede ser agradable. Es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, alguien que quiere bajar de peso. Gloria a Dios, amén, aleluya. Les dicen, ¿verdad? Tienes que quitar harinas,
¿Qué más? Azúcares. Bueno, no necesariamente las grasas, pero azúcares. ¿Qué más? Harinas. Refresco. Bueno, todo eso, ¿verdad? Y no lo puedes hacer y te dan una dieta, ¿verdad? Que cuando tú lo dices, nada más esto puedo comer. Sí, no le puedo poner, no, nada, no pan, no tortilla, cero, nada de eso. Y entonces empieza el sufrimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos han intentado las dietas? Y entonces en el proceso muchos claudican porque dicen, nah, que yo no me voy a. Pero los que en el proceso voltean a ver el futuro y dicen, ya me vi. En mi traje de baño, ¿verdad? Con mi abdomen de lavadero, ¿verdad? Con mi traje de baño ahí en la playa. Cuando uno voltea al futuro, el proceso, aunque sea muy difícil, lo tratamos de pasar, porque sabemos que hay un resultado, va a haber una recompensa al final, ¿sí o no? Si tú te avientas una dieta y vas con el nutriólogo y te avientas 2, 3 meses con ese nutriólogo, te aseguro que en 3 meses 10 kilos menos vas a tener, seguro. Pero muchos de nosotros sufrimos en el proceso y claudicamos en el proceso porque no nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir. Aun cuando, ¿y saben por qué? Porque pensamos en el presente y no pensamos en qué, en el futuro. ¿Saben por qué muchos de nosotros o muchas personas al final de su vida no tienen una pensión o no tienen nada? Porque nunca pensaron de jóvenes en eso y nunca juntaron dinero, porque nunca pensaron en qué, en el futuro. Siempre fue el momento. En la vida cristiana, escucha bien, la esperanza es el ancla del reino. Lo voy a volver a decir, la esperanza es el ancla del reino. Vamos a seguir leyendo. Ahí dice en el versículo 17, por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Todos nosotros somos herederos de una promesa. Esa promesa es Cristo, pero muchas veces Dios nos sigue dando promesas, y esas promesas, dice ahí, la inmutabilidad, es decir, que esa promesa no cambia. La promesa va a ser la misma. La promesa es lo que Dios te dijo que iba a suceder. Si Dios te ha dado una promesa, la promesa no ha cambiado. La promesa sigue intacta. Si Dios te lo prometió, ahí está la promesa. Ahora, esa promesa apunta hacia el futuro, pero en ese lapso, escucha bien, en ese lapso entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa, hay algunos elementos que nosotros debemos de tener. Pero dice ahí, es imposible que Dios mienta. ¿Por qué Dios quiere decirte estas dos cosas? Que la promesa no cambia y que Él no miente. ¿Qué es lo que Él quiere garantizar en tu corazón al decirte esas dos cosas? Que la promesa es inmutable, es decir, la promesa que Dios te dio no cambia. Pero también dice que Dios no miente. Así que si Dios te lo prometió, Dios lo va a... ¿Por qué te dice entonces Dios esas dos cosas? ¿Por qué creen que Dios nos dice esas dos cosas? ¿Sabes qué? La promesa nunca cambia y además yo no miento. ¿Mande?
para que nuestra fe no decaiga. Porque hay un proceso, hay un camino, un proceso entre cuando Dios te da la promesa al cumplimiento, hay un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo mucha gente abandona, claudica, se debilita, abandona, se pierde. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo yo tengo que mantener, en ese lapso de tiempo hay dos cosas que yo tengo que mantener. Vamos al versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué dice? Versículo 11 de ese capítulo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué tiene que pasar en ese proceso de la promesa al cumplimiento? Que todos nosotros tengamos la misma solicitud. ¿Qué significa eso? Que estemos con el mismo ánimo, con la misma fe, de principio a fin. Estemos seguros, completamente seguros. Ahora mira lo que dice ahí: que muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles son esas dos cosas que yo necesito para heredar las promesas? Fe y paciencia. Fe y paciencia. Dilo conmigo: yo necesito fe y paciencia para heredar la promesa. Entonces, yo necesito esa fe y esa paciencia para obtener. Ahora, escucha bien, esa fe y esa paciencia yo las necesito porque la esperanza dice en el versículo 19, la cual tenemos, la esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Por qué del alma? Por ejemplo, y aquí es donde vamos a ir implementando algunos conceptos muy importantes que si tú los entiendes, entonces vamos a poder establecer el reino en todo lugar. ¿Sí? Escucha bien, para que yo pueda tener fe, vamos a ir, lo estoy tratando de desmenuzar lo más sencillo posible. Entonces, la esperanza, yo tengo una promesa de parte de Dios. Esa promesa, ¿verdad?, se convierte en esperanza porque apunta hacia el futuro. Cuando yo volteo al futuro, se convierte en esperanza, pero hay un camino. En ese camino yo necesito dos cosas: fe y paciencia. Hasta ahí vamos bien. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿cómo se forja la fe? ¿Alguien me puede decir cómo se forja la fe? ¿Mandé? Por el oír la palabra de Dios. Ok, pero lo vamos a desmenuzar un poco más, esa parte. ¿Cómo yo obtengo la fe? La fe, escucha bien, esto es importante porque la gente que no cree, según ellos no creen en Dios, ¿tienen fe o no tienen fe? Pues claro que tienen fe. Nada más que ellos dicen que no tienen fe. Algunos se dicen ateos, aunque creen en algo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Porque la fe, escucha bien, se maneja así. Viene en nuestra alma, tenemos lo que se llama la mente. En la mente vienen los pensamientos, ¿sí o no? Ahora, esos pensamientos que nosotros tenemos vienen de algún lado. Hay una fuente de donde vienen esos pensamientos. Ahora, esos pensamientos, ¿verdad? Cuando yo escucho algo, cuando yo escucho un argumento, un concepto, ¿verdad? Un concepto. ¿Qué es el concepto?
Es una idea. Di conmigo idea. Cuando viene a mi mente una idea, se empieza a convertir en un ideal. ¿Qué es un ideal? Es como, por ejemplo, regresamos al ejemplo del peso. ¿Cuál sería tu peso ideal? No escucho nada. ¿Cuál sería tu peso ideal? Porque nosotros tenemos un ideal, ¿verdad? Ahora, si tú le haces caso a las tablitas esas que vienen del IMSS, no, hombre, todos estaríamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, te dicen que debes de estar 4 de tu estatura. Por ejemplo, si alguien mide 1.60, ¿verdad? Tienes que pesar 4 o 5 kilos abajo de ese, ¿verdad? Si mides 1.60, deberías pesar 55 máximo. Y tú dices, nah, ¿verdad? Es imposible. Bueno, eso es lo que dicen las tablitas, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es tu peso ideal? Porque tú te haces un ideal. Y de ese ideal, o sea, una idea. Y de esa idea viene, escucha bien, después de la idea, cuando tú crees, escucha bien, cuando tú crees o cuando tú aceptas, más bien, no crees, cuando tú aceptas esa idea, se convierte en una convicción. ¿En qué se convierte? Se empieza a convertir en una convicción. Te empiezas a convencer de que esa idea es real. ¿Sí o no? ¿Qué es la fe? Dice Hebreos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Cómo llegaste a esa convicción? Cuando tú aceptaste una idea, un ideal. Y entonces, esa idea y ese ideal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te convencieron? A través de argumentos. Se me olvidó la parte del argumento. Viene un ideal y entonces hay unos argumentos que dicen, pues sí es cierto, ese ideal o esta idea que yo tengo es cierta por esto y por esto. Entonces hay argumentos que tú tienes que se convierten entonces en una convicción. Y cuando tienes esa convicción, se convierte en fe. ¿Sí? Entonces tienes una idea. Esa idea, tienes que haber ciertos argumentos que te convencen. Cuando estás convencido, aceptas esa, se convierte en una convicción. Y esa convicción te trae ¿a qué? A la fe. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué dice aquí que la esperanza es una firme ancla del alma? Por ejemplo, el evangelio. Escucha bien, el evangelio es un concepto, ¿sí o no? Sí. Que cuando tú lo predicas, tienes que convencer a la gente de que acepte el evangelio, ¿sí o no? Entonces tú le muestras un ideal. ¿Quién es el ideal en el evangelio? Cristo, ¿sí o no? Le muestras el evangelio, le muestras a Cristo, que es nuestro ideal. Ahora, ese ideal, empiezas a darles argumentos a las personas para convencerlos de ese ideal. Cuando la gente acepta esos argumentos, se convierte en una convicción y te dice, creo que tienes razón. Cuando dicen, creo que tienes razón, ya está la fe actuando ahí. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? Escucha bien. Cuando yo estoy con esto, cuando yo estoy predicando el evangelio, ¿a quién le estoy hablando? ¿Al cuerpo de la persona, al alma de la persona o al espíritu de la persona? Cuando yo estoy predicando el evangelio,
¿A quién? Al alma, por supuesto, porque el que no conoce a Cristo está muerto espiritualmente. No le puedo hablar a su espíritu porque su espíritu está muerto. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Que están muertos espiritualmente. Entonces no le puedo hablar al espíritu de la persona porque no tiene conciencia espiritual. Entonces, ¿a quién le estoy hablando? Al alma. Por eso aquí dice que en dónde está el ancla, la cual, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. En la versión, voy a leer la versión NTV del versículo 19 de Hebreos, que dice: esta esperanza, fíjense lo que dice la versión NTV, Hebreos 6, 19, dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Mira qué tremendo. ¿En dónde está el ancla? ¿O dónde se produce el ancla? ¿En el espíritu o en el alma? En el alma. Ahí es donde se produce esa ancla. Ahora, ¿para qué sirve un ancla? ¿Han visto a los barcos que llegan al muelle y qué es lo primero que hacen? ¿Sueltan qué? ¿Para qué es el ancla? Para que no se mueva el barco, ¿verdad? Ahora, para que tú no te muevas de la convicción que Dios te ha dado, de la palabra que Dios te ha dado, de la fe que tú tienes en este momento, ¿cómo puedes hacer o cómo puedes asegurar para que no te muevas, ¿verdad? Para que no estés un día sí y un día no, un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. ¿Cómo puedes hacer que tu vida esté estable? Tienes que tener un ancla. Y esa ancla, ¿en dónde está? En tu alma. ¿En dónde está? En tu alma. Ahora, ¿cómo se desarrolla entonces esa ancla? Necesitas fe y esperanza. ¿Qué necesitas? Fe y esperanza. ¿Por qué fe y esperanza? Porque cuando Dios te dice: hey, no te preocupes, mira, tú tienes miedo. Vamos a poner este ejemplo. Tú tienes miedo de algo. Y entonces tú estás: ¿cómo le hago? No se me quita el miedo, no se me quita el estrés, no sé. ¿Qué necesito? Un ancla. ¿Cómo se forma esa ancla? Necesito esperanza. Ok, ¿cómo se forma la esperanza? Con una palabra que apunte ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Escucha bien, la esperanza, si dijo Pablo, si ya tienes lo que Dios te prometió, ¿para qué lo esperas? ¿Hay esperanza ahí? Cuando tú recibes lo que Dios te prometió, ¿hay esperanza? No hay esperanza porque no estás esperando nada. Ya lo recibiste. ¿Sí o no? Ahora, cuando tú no tienes esperanza, ¿qué le pasa a una persona que no tiene esperanza? Se muere. En el COVID muchas personas no tenían esperanza y se murieron. Pero cuando tú tienes esperanza, ¿verdad? Tú tienes una enfermedad y te dice el doctor: ¿sabes qué? Este es el diagnóstico y tiene 3 meses de vida. Ahí viene el argumento, viene la idea. Wow, 3 meses de vida. Y le dice estos son los argumentos: usted tiene cáncer, usted tiene esto, usted tiene esto, usted tiene esto. Vienen los argumentos. ¿Qué hace uno? Viene una convicción. ¿Cuál es esa convicción? Ya hasta aquí llegué, ¿sí o no? Y cuando tú te convences de que ya te moriste, tienes fe. Estás creyendo lo que alguien te dijo. Y cuando tú crees lo que alguien te dijo, se vuelve realidad.
¿Alguien me está entendiendo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando tú tienes esperanza, cuando lees el Salmo 118 y dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. ¿Verdad? Ese es un versículo. Cuando yo me sentía bien enfermo, yo decía, no, ya me estoy quebrando aquí. ¿Verdad? Le dije a Dios, dame una palabra. Y ese versículo en el Salmo 118 fue mi estandarte. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. ¿Eso qué provocó en mí? Esperanza. ¿Sí o no? Esperanza. Ahora, yo necesitaba argumentos en mi mente para tener una convicción. Así que empecé a leer la Escritura y empecé a encontrar esos argumentos, ¿verdad?, que me daban la convicción para tener fe, porque en ese proceso yo necesito fe y paciencia. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Quedó claro? Esta nada más es la introducción, porque nos vamos a ir, realmente el otro pasaje es en donde yo me quiero concentrar. Mateo capítulo 4. ¿Cómo establecemos el reino de Dios? Pero necesitábamos estos elementos, porque el diablo también sabe de esto. Esto que les he platicado, o este pequeño secreto, también lo sabe el diablo y lo maneja muy bien con cada uno de nosotros. Nos maneja muy bien. Entonces, por ejemplo, ahora sí nos vamos a ir rápido, así que anótale rápido. Hay 3 áreas del reino o 3 vectores que yo he encontrado, que a través de la Biblia hemos encontrado, que rigen nuestra vida, ¿verdad? Estos 3 vectores del reino son se pueden aplicar en cualquier área de nuestra vida y que son los rigen, ¿verdad?, nuestra manera de vivir. Número 1 es la honra. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad?, para que tus días sean, ¿qué?, alargados. La honra o la cultura de la honra, ¿verdad?, es el primer elemento que rige. Si tú no honras a Dios, dice Dios honra al que lo honra. Si tú no sabes honrar a Dios, no puedes vivir dentro del reino de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es a través de la honra, ¿verdad? Si yo honro en forma vertical, ¿verdad?, a mis autoridades, o si en este caso a Dios, ¿verdad?, entonces Él me va a honrar. Si yo honro a mis hermanos en lo vertical, ¿verdad?, voy a recibir honra también, ciertas recompensas. Y si yo honro, yo como autoridad honro a los que están abajo de mí, también voy a recibir honra. Yo honro hacia arriba, honro en horizontal y honro hacia abajo. Cuando yo vivo en una cultura de honra, ¿verdad?, el reino de Dios se puede manifestar, porque Dios se manifiesta donde hay honra. Si tú no honras a Dios, Dios no te honra a ti. Por ejemplo, si tú vienes aquí a la iglesia, pero estás haciendo otras cosas mientras estás dentro de la iglesia, porque hay gente que puede estar trabajando o en su celular, su computadora, o puede estar haciendo otras cosas. Si tú no honras a Dios, pues Dios no te va a honrar a ti. Eso es algo lógico. Pero si tú vienes y dices, yo voy a preparar un espacio y yo he apartado este espacio para estar con Dios, porque la adoración, escucha bien, no empieza cuando tú entras por esa puerta. La adoración no empieza cuando tú entras por esa puerta. La adoración empieza desde que tú te despiertas el domingo en tu casa.
Cuando tú dices, me voy a despertar a tal hora, me voy a preparar, me voy a bañar. Bueno, los que se bañan, ¿verdad? Espero que todos se bañen por el beneficio del que está al lado tuyo, ¿verdad? Te bañas, te arreglas y dices, voy a ir a la casa de Dios, voy a salir con tiempo, voy a llegar temprano. Eso es adoración. Eso es adoración. Cuando tú menosprecias, por ejemplo, no, ¿a qué hora se empieza? A las 11. Ah, no, yo llego a las 12. Yo como a las 12 ya llego para la palabra de Dios. Ya desde ahí ya no es adoración. Eso no es adoración. La adoración comienza desde antes, desde que tú te despiertas. Es más, desde la noche anterior, cuando tú dices, mañana es día del Señor y mañana me voy a preparar, y preparas tus cosas, tu ropa, preparas todo, porque voy a ir a adorar a Dios. Desde ese momento empieza la adoración. No empieza cuando tú empiezas aquí, ni siquiera ni los cantos rápidos. Hay mucha gente que cree que la adoración es cuando ya empiezan las lentas y dice, ahora sí, me voy a empezar. No, eso no es adoración. Eso es un modo de expresar la adoración. La adoración comienza, es una forma de vida porque está dentro de nosotros, ¿verdad? Y tiene que ver con mis ideas, mis conceptos, mis argumentos y mis convicciones. ¿Sí o no? Número 2, lo que siembras cosechas. Esto es lo que son los 3 ejes, estoy hablando. Este es el segundo eje, lo que siembras cosechas. La honra, lo que siembras cosechas. No hay otra, ¿verdad? Siembras tiempo con Dios, ¿qué vas a cosechar? Unción, presencia de Dios, cambio, transformación. No le dedicas tiempo a Dios, ¿qué vas a cosechar? Nada. Vas a ser la misma persona que has sido por el resto de tu vida. Y estos principios no cambian. No cambian. No hay nadie que tenga palancas, ¿verdad? No, es que a mí Dios me escucha, Dios es mi cuate, tenemos una relación muy especial. Tendrás tú una relación muy especial, pero los principios del reino se aplican para todos. Di conmigo, los principios de Dios. Dilo fuerte, los principios de Dios se aplican para todos. ¿Solamente para los cristianos? No, para los no cristianos. Y saben, los no cristianos aplican más estos principios que tú. Hay cristianos que siembran más que tú y Dios los bendice más que tú. ¿En serio? Bueno, no me quiero detener ahí. Número 3, con la vara con la que tú midas serás medido. Tú mides de una manera, Dios te mide de la misma manera. Tú eres muy rígido, Dios es rígido contigo. Tú muestras misericordia, Dios muestra misericordia contigo. Tú muestras amor, Dios te ama. Con la misma medida con la que tú mides, tú eres medido. Porque hay muchos de nosotros medimos diferente, medimos muy estricto para con otros, pero cuando se trata de nosotros le cambiamos la medida. ¿Sí o no? Había una persona que conocí que era muy estricto con las personas, pero cuando se trataba de sus hijos, siempre tenía, no, bueno, es que, no, pero tienes que entender sí, ¿qué pasó? Cuando se trataba de los demás, la vara era acá, pero cuando se trataba de sus hijos, la vara era por acá. Entonces, ¿qué pasó? Con la misma medida con la que tú mides, serás medido. Por eso tenemos que cuidar cómo medimos. ¿Sí o no? Bueno, son los 3 ejes. Ahora, cada vez, escucha bien, cada vez tú debes de saber
que cuando hay una promesa hay un proceso, hay un tiempo, hay un tiempo en el que se cumple. Entonces necesitamos fe y ¿qué? Paciencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué necesitamos? Fe y paciencia. Ahora escucha, ¿por qué necesitamos fe y paciencia? Porque en ese proceso vamos a tener resistencia. Di conmigo, resistencia. Dilo fuerte, resistencia. Pues el diablo no va a querer que tú recibas tu promesa, así que va a haber resistencia. ¿Qué va a haber? Yo me tengo que preparar para la resistencia. ¿Cómo me preparo para la resistencia? Con fe y paciencia. Ahora, a toda resistencia, escucha bien, siempre que el reino de Dios recibe resistencia, hay crecimiento y expansión. Eso es lo que el diablo a veces no ha aprendido, ¿verdad? Que cuando vino la persecución a los cristianos por parte de los romanos y que los ponían en el Coliseo, ¿verdad? Y los mataban. Por cada cristiano que mataban se convertían 100. Cada vez que hay resistencia al reino de Dios, siempre va a haber expansión. Dejen tranquilo a la iglesia. Es más, dejen tranquilo, que se modernice, que estén tranquilos. Y cada vez que no hay resistencia, la iglesia, ¿qué pasa? Decrece. Porque la comodidad de la iglesia siempre trae no crecimiento. No sé si me están entendiendo. Siempre que hay resistencia hay. Ahora, ¿por qué crees? Escucha bien, ¿por qué crees que en tu vida hay resistencia? Porque hay crecimiento, debe de haber crecimiento. Si no hay resistencia, no hay crecimiento. Por eso Jesús en Mateo 6 dijo: bienaventurados todos aquellos que son perseguidos por causa mía. Bienaventurados los que son perseguidos. ¿Por qué? Porque cuando tú eres perseguido, entonces tú creces. No le entendieron. Cada vez que tú estás siendo perseguido, entonces tú estás creciendo. Entonces, en este momento tú piensas en tus problemas. ¿Qué problemas tienes? ¿Cuántos tienen problemas? Levanten la mano los que Bueno, entonces si tienes problemas, es porque vas a crecer. ¿Sí o no? Porque hay resistencia. Dios ya te dio una promesa, pero va a haber resistencia. Y a toda resistencia hay crecimiento. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿quieren crecer? Entonces, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir? Resistencia. ¿Sí o no? Lo vamos a comprobar. Ahora sí, Mateo capítulo 4, versículo 8. Jesús se abren los cielos, es bautizado. Viene una paloma, ¿verdad? Se le pone y hay una voz que dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ese acto, ese hecho marca el inicio, escucha bien, marca el inicio ¿de qué? Del ministerio de Jesucristo, ¿sí o no? Mientras no sucedía eso, Jesús estaba en el anonimato, pero es bautizado, se abren los cielos, hay una voz que dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Automáticamente inicia su ministerio, pero al iniciar su ministerio, ¿qué es lo que va a suceder? El reino de Dios, porque viene alguien que va predicando antes que Juan el Bautista, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No ha llegado, pero está cerca. Amén. Ahora, cuando Jesús recibe el bautismo, se abren los cielos, comienza su ministerio. Ese es el punto cuando el reino de Dios empieza a llegar ¿a dónde? A la tierra. ¿A través de quién?
¿A través de quién? De Jesús. Entonces Jesús es el iniciador del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Lo que el hombre debió haber hecho desde Adán y Eva, pero que lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Bueno, por el pecado. ¿Y quién tenía el gobierno de todos los reinos? Satanás. Pero ahora el reino de Dios se va a empezar a establecer en la tierra. Gloria a Dios. Y en ese momento el diablo dice ¿cómo? O sea, ¿cómo que este es el Hijo de Dios? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que es llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Porque cuando va a haber una expansión, cuando va a haber crecimiento, hay resistencia. Di conmigo resistencia. Ya se te olvidó. ¿Qué hay? Resistencia. Entonces, escucha bien, te estoy preparando porque aquí en Luz a las Naciones va a haber expansión y crecimiento. ¿Cuántos lo creen? Yo pensé que te ibas a emocionar, pero aquí en la iglesia, aquí en Luz a las Naciones va a haber expansión y crecimiento. Pero a todo expansión y crecimiento va a haber resistencia. Entonces yo me tengo que preparar para la resistencia, porque ahora escucha bien, no es que el diablo vaya por ti, no, es Dios quien te manda allá. ¿Qué dije? No es que el diablo venga y te dice, es que el diablo vino. No, el diablo no vino, Dios te puso ahí. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, ¿quién te va a llevar al desierto? A ver, ¿quién te va a llevar al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya resistencia, porque a toda resistencia va a haber expansión y crecimiento. Entonces, ¿a dónde nos va a empujar Dios a partir de este momento? A un lugar y vas a ver, vas a empezar a notar, porque wow, en mi casa empieza a haber problemas, en mi trabajo empieza a haber problemas, en esto hay problemas, en esto aquello hay problemas, sí, hay resistencia. De repente empieza, no me sentía mal, pero ahora yo como que me empiezo a enfermar, ahora tengo que ir al médico, ahora tengo que, ¿por qué? Porque empieza a haber, ¿qué? Resistencia. Y esa resistencia es la que nos va a hacer crecer. Ahora, nosotros debemos saber cómo funciona el reino para poder establecerlo. Si no sabemos cómo funciona el reino, no vamos a poder establecer el reino en ningún lugar. Tenemos entonces nosotros que saber cómo funciona el reino. Y el reino, escucha bien, el reino de Dios, para poder establecerlo en un lugar, o para que se pueda establecer en un lugar, es atraído, o el reino es atraído por dos cosas. Anótalo, esto es muy importante. El reino es atraído por dos cosas. Número uno, adoración, y número dos, servicio. Adoración y servicio. Donde hay adoración y servicio, ahí se establece el reino de Dios. ¿Qué dije? Donde hay adoración y servicio, ahí se establece el reino de Dios. Porque, fíjense, nosotros decimos, somos luz a las naciones y llevamos su reino, su gloria, reino y cultura a todo lugar. Ahora, ¿cómo llevas el reino de Dios a un lugar? Yo me hubiera preguntado eso, ¿verdad? Al estar escuchando todo el tiempo eso, porque no es solamente una frase, sino tengo que saber cómo establecer el reino en un lugar. ¿Cómo se establece el reino en un lugar? Cuando yo establezco dos cosas: adoración y servicio. La tentación
escucha bien, no está dirigida. Esto lo tienes que entender. Satanás, cuando llega a resistirte, te va a tentar. Y la tentación que Satanás nos dirige no está dirigida a nuestra parte divina o la parte espiritual. La parte divina, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí o no? Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, llega Satanás a tentar al Hijo de Dios, al primogénito. Nosotros también somos hijos de Dios, pero somos adoptados. El unigénito Hijo de Dios es Jesucristo, ¿sí o no? Ahora, Él era 100% Dios y 100% hombre. Ahora viene Satanás y va a tentar a Jesús. ¿Qué parte de Jesús va a tentar? ¿La parte divina? Por favor. ¿Cómo va a tentar la parte divina? Al contrario, Satanás se tiene que sujetar a Jesús, porque es Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a tentar? ¿La parte qué? Humana. Pon atención. Va a tentar la parte humana. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia que Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Y como tuvo hambre, ¿qué parte de la parte de Jesús tenía hambre? ¿La parte espiritual o la parte divina? Pues por supuesto que no tiene la parte divina hambre, porque Él es el pan de vida que da vida a todos nosotros. ¿Cómo va a tener hambre la parte divina? Entonces, ¿qué parte de Jesús tiene hambre? La parte humana. Y entonces en la parte humana viene Satanás a tratar de tentar ¿a quién? A Jesús. Tuvo hambre y le dijo: mira, aquí hay unas piedritas, ¿por qué no? Tú tienes la capacidad de convertir estas piedras en pan. Así que, porque todo profeta, él quería comprobar, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Todo profeta, Jesús tenía que ser profeta, rey y sacerdote. Entonces, cada una de estas tentaciones era para demostrar, para saber, Satanás no sabía a ciencia cierta si Jesús era el Mesías, y quería comprobarlo sabiendo si él era profeta, era rey y era sacerdote. Y cada una de las tentaciones tiene que ver con esta parte, porque todo profeta en el Antiguo Testamento dio pan al pueblo. Moisés dio pan en él. Elías dio pan. Eliseo dio pan. Así que todo profeta en el Antiguo Testamento tenía que ver con milagros de pan. Así que Jesús, viene Satanás y le dice: ¿serás tú? A ver, transforma estas piedritas en pan. Quiero saber si tú eres el profeta. Y Jesús, bueno, ahí, pero estaba tentando la parte ¿qué? Humana. Ahora, escucha bien, cuando viene Satanás a tentarte a ti, ¿qué parte viene a tentar? ¿Tu parte espiritual o tu parte del alma? ¿Cuál es la parte? Nunca una tentación está basada en tu parte espiritual. Anótalo. Nunca una tentación está basada en tu parte espiritual. Está siempre basada en la natural. En la natural. Por eso viene una enfermedad. Por eso viene problemas financieros. No tiene nada que ver con la parte espiritual. Por eso tienes problemas con tus hijos. Por eso tienes problemas en tu matrimonio. Por eso tienes problemas en tu trabajo. Por eso tienes problemas porque la parte natural, escucha bien, la parte natural es donde quiere afectarte.
Y a través de esa parte natural, ¿verdad? Esa parte natural quiere meterte un ideal. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿en qué parte fueron tentados? ¿En la espiritual o en la natural? Mira ese fruto, no es, mira qué sabroso se ve. ¿En qué fue tentado? ¿En la parte qué? Natural. Natural. Ahora, escucha bien. ¿Por qué en lo natural? Porque Él quiere meter una idea en tu mente. A toda necesidad, anótalo ahí, a toda necesidad natural, tú deseas un ideal. A toda necesidad natural, tú requieres de un ideal. Por eso por eso, por ejemplo, cuando hay una necesidad de escasez, cuando la gente es muy pobre, ¿cuál es su ideal? ¿Cuál es su ideal de toda esa gente que no tiene nada? ¿Cuál será su ideal? ¿Ah? Tener dinero, tener recursos para comer. Ahora, si llega alguien y les dice: hey, yo soy tu solución, yo voy a resolver tu necesidad de comida y te voy a dar mensualmente, ya sea dinero o una despensa, ¿qué va a hacer esa gente que no tiene nada? Se va a crear ¿qué? Un ideal. ¿Un ideal de quién? De la persona que se lo dé. Y ese ideal es su salvador. Y hay de aquel que toque a ese ideal. Porque si alguien toca ese ideal, ese ideal no miente, no falla, no es corrupto, no es nada. Ese ideal es lo máximo. Obviamente hasta que se cae del pedestal. Porque el único ideal en el reino de Dios, ¿quién es? Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único ideal. Mucha gente viene a la iglesia y su ideal es el pastor. Oh, mi pastor es lo máximo. Oh, mi pastor es el apóstol. Hasta que se equivocan. Y cuando se equivocan, el ideal, todo se derrumbó, decía el profeta, ¿no? Y entonces se cae. Y entonces dice: me voy de la iglesia porque yo pensé que el pastor era esto y el pastor era aquello y esa iglesia entonces es. Y empiezan a decir un montón de cosas porque su ideal era ¿quién? El pastor. Y el pastor no es el ideal. Yo no soy el ideal. Pastor Oscar no es el ideal. El único ideal es cuando tú pones tu ideal en Jesucristo, pase lo que pase, Él sigue siendo tu ideal. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora, escucha bien, la adoración determina el acceso al mundo, del mundo natural al mundo espiritual. Escucha bien, ¿por qué las personas, o en este caso Satanás, quiere poner la tentación en lo natural? Porque de lo natural, lo que tú en lo natural adores,
abre un acceso al mundo espiritual. La adoración, escucha bien, es el punto de contacto entre lo natural y lo espiritual. Cada vez que tú estableces adoración en un lugar, ese se abre un punto de acceso al mundo espiritual. Yo no sé si tú lo sabías. Ahora, tú ve a los montes, a las montañas o a los cerros, ¿y qué vas a encontrar en todos los cerros en lo más alto? ¿Qué vas a encontrar? ¿Alguien sabe? ¿Nunca han ido? Gloria a Dios. ¿Nunca han ido? A ver, entonces, ¿qué hay? Hay altares. ¿Altares? Sí, altares, hay altares. ¿Y altares a qué? A no sé qué, pero hay altares. Es más, ahí en el centro de fe, ¿cuántos conocen el centro de fe de aquí de Santa Catarina? ¿Sí lo ubican? En la parte de atrás del centro de fe, todo eso está vacío, se ve un cerro. Bueno, se ven dos cerritos así. Y en una ocasión estábamos en una velada, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana ya en la velada nos salimos para comer algo, había un receso. Y estaba platicando con el pastor, bueno, con uno de los líderes de la iglesia en aquella época. Y estábamos viendo así los cerros, hacía un frío muy feo. Y me dice el pastor, que era pastor asociado, me dice, ahí en esos cerros se ven las brujas. Yo dije, me está cotorreando. Y yo, ¿cómo que se ven las brujas? Sí, se ven las brujas. Se ven cómo pasan de cerro a cerro. Dije, me está cuenteando, ¿no? Le dije, ¿cómo sabes? Dice, se ven bolas de fuego. Bolas de fuego que cruzan de cerro a cerro. Me está cuenteando. Así le llaman. Dice, es que así le dicen. Son bolas de fuego que se ven en la noche, que cruzan y me dice, y es que nosotros cada año en estos días de octubre, dice, subimos ese cerro y vamos y oramos ahí, porque ahí hay altares. Y ahí en los altares, ¿verdad? Sacrifican gallinas, sacrifican animales, ¿verdad? Y nosotros venimos y ungimos y oramos, dice, y se siente así fuerte. Yo dije, wow. Esta cosa es real. Donde hay adoración, se establece ahí lo que tú adoras. Lo voy a volver a decir. Lo que tú adoras, ahí se establece. Ahora, si tú adoras si la gente, no tú, si la gente establece un altar para adorar a la muerte, ¿qué se va a establecer ahí? ¿Qué se va a establecer ahí? Lo que tú establezcas y lo que tú adores es lo que ahí se establece. Ahora, escucha bien. No hay ningún tipo de influencia demoníaca o de influencia incorrecta que tenga acceso a ti sin algún tipo de adoración o servicio que tú le hayas hecho. Lo voy a volver a decir. No hay ningún tipo de influencia incorrecta que tenga acceso a ti si tú no le diste ningún tipo de adoración o servicio. Así que si tú tienes algo mal en tu vida es porque tú le diste acceso. ¿Cómo le diste acceso? O lo adoraste o lo serviste.
apóstol, ¿yo cómo voy a adorar eso? Bueno, ¿cómo yo adoro algo? La adoración, escucha bien, la adoración tiene que ver entonces cuando miren, viene un concepto a tu vida, vienen los argumentos, viene la convicción y entonces tú crees, en el momento en el que tú crees, tú empiezas a adorar lo que tú crees. Por eso mucha gente adora a aquel que les dio el dinero y las despensas, porque creen, tienen la convicción de que Él es la solución y lo adoran. Escucha bien, hay adoración ahí. Porque el único que debe de ser adorado, ¿quién es? Jesucristo. Todo lo que, escucha bien, todo lo que tú tienes de convicción y tienes fe, todo lo que tú tienes fe es lo que tú adoras. Ya hay ¿ya los perdí? ¿O vamos bien? Ahora, escucha bien. Entre el reino, escucha bien, hay una relación entre reino y adoración. Entonces, hay una relación entre reino y adoración, porque la adoración establece el reino. Sí. Bueno. Bueno, ahí está. Ahí estamos entonces entre el reino y la adoración. Para poder reinar necesita ser un rey, y para poder adorar necesita ser para poder reinar necesita ser, para poder adorar necesita ser sacerdote. Por eso Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo Dios? Reyes. El sacerdocio, ¿para qué lo necesito yo? Para poder adorar. Cuando yo adoro, abro el acceso para que el reino de Dios venga y se establezca en la tierra. Pero una vez que se establece en la tierra, alguien tiene que reinar. ¿Quién reina? Nosotros empezamos a reinar. Creo que ya los perdí. Hasta aquí le vamos a dejar entonces, porque no podemos avanzar así. Ok. Vamos a terminar nada más este concepto de por qué Jesús fue tentado, ¿verdad? ¿Qué quería hacer? Escucha bien, ¿qué quería hacer el diablo? ¿Qué quería hacer el diablo? Le dice: si tú me adoras, dice, le mostró todos los reinos. Dí conmigo, no hay un solo reino, hay diferentes reinos. Hay diferentes tipos de reinos, porque él dice que le mostró todos los. Si nada más hay un reino, le hubiera enseñado nada más uno. Le enseñó el reino, pero no, le enseñó los reinos. Una vez que le enseña los reinos, le dice: todo esto yo te lo ofrezco porque yo lo tengo, si postrado tú me
adoras. ¿Qué era lo que estaba haciendo el diablo? Le estaba metiendo una idea, le estaba dando ciertos argumentos. Los argumentos es: te voy a dar todos los reinos porque son míos, te los voy a dar si tú me adoras. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo, tratando de hacer el diablo? Hacer un punto de acceso, porque si Jesús... Si tienen es un mensaje del cielo. Yo creo que es un mensaje del cielo, que ya tengo que terminar. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Ahora, escucha bien. Donde se establece la adoración y el servicio, ahí se establece el reino de Dios. Mira, necesitamos, tanto nosotros o Dios necesita argumentos para poder convencerte, como el diablo también necesita argumentos para convencerte. Todo lo que, cuando tú estás convencido, eso se convierte en fe, y todo lo que tú tienes fe se convierte en la forma en la que nosotros adoramos. Por eso encontramos en la Biblia, por ejemplo, las mayores conversaciones que Jesús tuvo que ver con adoración y servicio. Por ejemplo, vemos a la mujer samaritana. ¿Cuál fue la conversación con la mujer samaritana? Adoración y servicio. ¿Cuál fue, por ejemplo, la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos cuando les lavó los pies? El servicio. Es más, la naturaleza humana se basa en quién nos adora y quién nos sirve. ¿Por qué nos peleamos por la gente o con la gente? Porque yo soy el centro de atención. Si tú no me haces caso, entonces hay un problema. Porque la gente, yo soy el centro de atención, yo tengo que ser el centro de atención. ¿Puedo ser el centro de atención? Escucha bien. Nosotros queremos ser el centro de atención de dos maneras: o causando lástima, oh, yo soy el que sufro, oh, yo soy el que necesito, oh, y cuando yo necesito, yo sufro, voy con la gente para que me dé ayuda, y si la gente no lo ayuda, se enoja y se va. Imagínense cuando Marta y María tenían a Lázaro enfermo, y le dice: maestro, ven, nosotros somos partners, ¿verdad? Tú tienes que venir y sanar a tu amigo Lázaro. Y Jesús dijo: no, no voy. ¿Qué? No, no voy. Yo tengo mi agenda. Voy primero a Jerusalén y luego voy allá. Pero se está muriendo, no voy. Muchos de ustedes ya se hubieran ido si Jesús les contesta así: no me peló, no me habló, no llegó. Si le reclamaron: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero si no hubiera muerto,
no verían la gloria de Dios. Yo tengo el control de todo. Eso es lo que, pero tiene que ver con servicio. El reino de Dios tiene una mecánica diferente, ¿verdad? Dice, los reyes de esta tierra se señorean sobre eso, pero si tú quieres ser el que gobierna, tienes que servir. ¿Qué tienes que hacer? ¿Verdad? Más bienaventurado es dar en la tierra. En el mundo dice, no, más bienaventurado es recibir que dar. Que la gente me dé, que el gobierno me dé, que todos me den. Todos me tienen que dar, porque yo soy el importante. Y en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios la gente no lo entiende. Aquí la gente, una gente pobre dice el gobierno le tiene que dar. En el reino de Dios el pobre tiene que dar. Por eso no somos compatibles. Porque un pobre, si le dan, seguirá siendo pobre toda su vida. Pero en el reino de Dios, si el pobre da, empieza el ciclo de la siembra y cuando él da, Dios le da. Cuando él da, Dios le da. Cuando él da, Dios le da. Y sale de la pobreza. Pero el que no tiene la mente transformada, no entiende. La viuda le dice, no tenía nada, y el profeta le dice, ok, te vas a morir, es tu última comida, ve, prepáralo, pero me das a mí primero. ¿Qué le pasa? Le está enseñando un principio. No tienes nada, tú das, pero Dios te da. Cuando ella dio, le dice, la harina y el aceite no va a escasear durante toda la sequía. Cuando ella aprendió a dar, se desató el milagro. Pero si nosotros le enseñamos al pobre que solamente tiene que recibir, nunca va a salir de la pobreza. Porque en el reino de Dios es diferente. ¿Sí o no? Entonces, Jesús le dijo, dice, para que se establezcan estas cosas, se requiere de reyes y sacerdotes. Por eso estás tú y por eso estoy yo en este mundo, porque debemos de establecer el reino de Dios y se necesitan reyes y sacerdotes. ¿Por qué no hemos establecido el reino de Dios? Porque solamente hemos hecho la parte de sacerdotes. Hacemos bien la parte de adorar a Dios y viene el reino, pero cuando viene el reino se necesita ahora ¿de un qué? De un rey. Y ese rey tiene que establecer el reino con lo que dice. ¿Cómo lo establece? Con lo que no sé si alguien está entendiendo. Ahora, esto ya se probó naturalmente. ¿Quién lo probó? David y Salomón lo probaron. David y Salomón lo probaron. ¿Qué probaron? Que el reino se establece. Y estableció David el reino durante 40 años a través de adoración y servicio todo el día. ¿Qué fue lo que estableció David? Ustedes lean Primera de Samuel y Primera de Crónicas. ¿De qué se trata? De David estableciendo el servicio de adoración durante 24 horas y estableciendo el orden de todos de servicio de todas las áreas durante 24 horas de adoración y servicio. Cuando la adoración y el servicio se combinan, el reino de Dios baja, viene la gloria de Dios. ¿Qué hizo? Escucha bien, en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Esdras y Nehemías? Cuando regresaron ¿qué hicieron Esdras y Nehemías? Cuando regresaron, necesitan leer más Biblia, ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Reconstruir qué? El templo. ¿Para qué reconstruyeron el templo? Aquí viene, ya estoy llegando al punto. Reconstruyeron el templo, ¿para qué?
¿Para restablecer qué? El servicio. ¿Y cómo era el servicio? ¿Qué había en el templo? Había sacrificios. ¿En dónde había sacrificios? En un altar. ¿Qué había? Altar, sacrificios, templo y servicio. ¿Qué había? Otra vez. Altar, sacrificios, templo y servicio. Otra vez. Sacrificio, altar, templo y servicio. No hay servicio si no hay templo. Si no, pregúntenle ahorita a los judíos. Ya están los sacerdotes, pero no hay templo. ¿Pueden hacer sacrificios? Todavía no. Pero la Biblia dice que proféticamente se tiene que reconstruir el templo. En el día que se reconstruye el templo, el día que lo inauguran, empiezan los sacrificios. Wow. Y eso es profético porque ya se acerca la tribulación, así que abusados, ¿eh? El día que anuncien que se va a reconstruir el templo, ese día yo voy a celebrar porque ya Cristo viene. Ya está. Y por el otro voy a llorar porque ya está el anticristo también. Ya está el anticristo por ahí. Ya dan sus pataditas. Ahora escucha bien. ¿Cómo se establece el reino? Reconstruimos el altar, hay sacrificios, hay templo y hay ¿qué? Muy bien. No sé si pueda ir pasando Cecia por ahí o alguien que toque algo por ahí. Escucha bien. ¿Cómo establecemos el reino de Dios aquí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un templo. ¿Será este? No, este no es. ¿Eh? Nosotros somos el templo de Dios. Por eso escucha bien. Yo quiero llegar a esto. Jesús le dijo a la samaritana, le dijo: ¿en qué lugar tenemos que adorar a Dios? ¿En ese o en ese? ¿En Jerusalén o en Samaria? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en Samaria. Ahí es donde se debe de adorar. Y dice Dios, dice Jesús, ni ahí ni allá. Entonces, ¿en dónde? Entonces, ¿en dónde? En donde está el templo. ¿Y dónde está el templo? Donde estás tú. Donde quiera que estés tú, ahí está el templo. ¿Estás en tu casa? Ahí está el templo. ¿Estás en tu trabajo? Ahí está el templo. ¿Estás en la calle? Ahí está el templo. ¿Estás en la congregación? Ahí está el templo. ¿Estás con tus amigos? Ahí está el templo. ¿Estás en la universidad? Ahí está el templo. Donde está el templo, ahí está la adoración. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿dónde se establece el reino de Dios? Donde quiera que esté el templo. Donde quiera que esté el templo, ahí se establece el reino de Dios. Necesitamos un templo y ese eres tú. Ese eres tú. Por eso el diablo tentó a Jesús, porque Jesús era el templo. ¿Qué dijo él? Destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Jesús era el templo. Y le dijo, por eso Satanás le dice: hey, si tú me adoras, ¿en dónde? En el templo. El templo era Jesús. El diablo es canijo. Es canijo. Por eso el diablo quiere que tú le adores, porque donde tú le adoras a él, ahí él puede establecer su reino. Si tú, escucha bien, esto es tremendo. Cuando tú estás convencido, hay personas que, fíjense, hay personas que están convencidas de que hay algo que los justifica
para no perdonar a una persona. Hay un argumento, el diablo te dice, viene y te pone un ideal y te dice un argumento y te dice, ay, mira lo que te hizo. ¿Tú crees que él merece perdón? Y tú no. Te convence de que no. Y hay personas que están tan convencidas que cuando tú le llegas y le dices, hey, pero tienes que perdonarla, no. Dios me entiende. Dios entiende mis sentimientos y Dios entiende lo que ellos me hicieron. ¿Qué me está diciendo esa persona? Hay un argumento lo suficientemente bueno para no perdonar. Y cuando ella está convencida y tiene fe en eso, que está equivocado, el diablo toma lugar. Oh, ¿qué dije? El diablo toma ¿qué? Por eso nosotros también somos tentados y dices, si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos de este mundo. El diablo también te pone argumentos en tu mente para que tú le adores. Pero un hijo de Dios, él es el templo. Y el único que tiene que adorar es ¿a quién? A Jesús. Todo lo que viene aquí en la Biblia son nuestros argumentos. Cuando tú crees, escucha bien, cuando tú crees este libro de pasta a pasta y es lo único que tú crees, entonces en ese lugar empieza a haber adoración. Hay un templo, hay un altar. ¿Qué es ese altar? Donde tú crees en Dios. Y número 2, lo que tú dices. Dice la Biblia que los sacrificios, en Hebreos dice, ¿cuáles son los sacrificios de Dios a Dios? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuáles son los sacrificios? Fruto de labios. Lo que tú dices. Lo que tú dices. ¿Cómo se establece el reino entonces? ¿El templo quién es? ¿Cómo se establece adoración? Lo que tú crees. ¿Y cómo estableces el reino? Por lo que tú dices. Por lo que tú dices. El templo, la adoración es lo que tú crees, y el reino de Dios se establece por lo que tú dices. Si tú estás en tu casa y la gente no cree en tu casa, ¿qué es lo primero que te dicen? Por ejemplo, te dicen, ¿ya viste lo que salió en las noticias? Ese pastor famoso que dijo esto, que dijo aquello, que cayó en adulterio. Ya no, nos atacan así. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Argumentos para convencerte. ¿Qué tienes que hacer tú para establecer el reino de Dios en un lugar? Hacer lo mismo. Argumentos. ¿Cómo lo estableces? En un lugar, yo soy el templo. La adoración es lo que yo creo. ¿Cuántos creen en Dios? Ahí. Ahora, ¿cómo establezco el reino? Entonces, tú le dices a esa persona, mira, yo no sé lo que tú pienses, pero lo que yo creo es que tú vas a ser salvo. Tú vas a ser profeta. Tú vas a ser pastor. Tú le vas a servir al Señor. Y mis ojos van a ver que tú. Cuando tus hijos están de rebeldes, tú todos los días te paras y le dices, profeta del Señor. ¡Ay, estás loca, mamá! Profeta del Señor. Te voy a ver profetizando. Te voy a ver en la iglesia. Cuando tú tienes un problema financiero, escucha bien, lo que tú dices es lo que tú tienes.
pero no tengo nada. Hey, escucha, cuando tú te levantas en la mañana y dices: chispa, Señor, pero yo soy un príncipe, yo soy un rey, yo soy rico, yo estoy bendecido, yo tengo recursos, yo soy millonario en el nombre del Señor. Yo estoy bendecido, Dios me va a bendecir porque estoy bendecido. Este día se va a manifestar la bendición del Señor. Cuando tú empiezas a establecer el reino en un lugar, escucha bien, el cielo se abre. El cielo se abre. Cuando tú vas con una persona y le dices: hey, tú eres un hijo de Dios. Yo no creo, yo soy ateo. No, tú eres un hijo de Dios. Yo soy el templo, yo estoy creyendo, yo soy el altar. Hay un punto, escucha bien, cuando hay un templo y una adoración, se hace un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y entonces yo empiezo a establecer el reino con lo que yo hablo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces cuando tú dices: no, yo estoy pobre, yo no soy no tengo ni un quinto, ni en qué caerme muerto, no, pues estás estableciendo lo que tú estás creyendo. Pero cuando tú dices: no, Dios, hey, yo soy un hijo de Dios y Dios me va a bendecir, y esta semana voy a estar bendecido, y Dios me va a bendecir y me va a ir bien en el nombre de Jesús. Porque mi esperanza es el ancla. Escucha bien, la esperanza es el ancla. Y necesito fe y paciencia. A lo mejor esta semana, pero si no es esta semana será la otra. Pero yo soy un hijo de Dios y seré bendecido en el nombre del Señor. Yo declaro: este lugar va a ser insuficiente, porque yo veo gente de toda lengua, tribu y nación que va a venir a este lugar. Veo de diferentes nacionalidades, veo asiáticos, veo africanos, veo europeos, veo americanos, veo de todos los continentes que van a venir a este lugar para saber lo que está sucediendo en este lugar. El reino de Dios se va a establecer porque vamos a establecer su gloria, reino y cultura. ¿Sabes? La cultura es precisamente convencer con conceptos, es establecer o quitar los conceptos malos y establecer los conceptos, los buenos. Vamos a llevar su cultura. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle a la gente sus conceptos y establecer los conceptos del reino de Dios en la vida de las personas. Porque cuando ellos establecen los principios del reino en sus vidas, son transformadas. ¿Qué dije? Escucha bien, cada vez que tú recibes un principio del reino, eres transformado, eres cambiado. La gente necesita principios del reino en su vida. Así que ponte de pie en este momento y di conmigo. Vamos a cerrar este tiempo diciendo: yo soy el templo, y donde está el templo, ahí está Dios. ¿Sí o no? Ahora, yo soy el templo y yo soy el altar, y donde está el altar hay adoración. Así que en este momento empieza a adorar a Dios. Empieza a adorar a Dios. ¿Cómo adoras a Dios? Diciéndole a Dios sí a su palabra, y diciéndole: sí, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en lo que tú eres, yo creo en lo que tú dices, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que tú me estás diciendo en este momento. Eso es la forma en la que tú adoras a Dios. Cuando tú estás convencido, tienes una convicción de quién es Dios y quién eres tú y qué es lo que te ha prometido, qué es lo que te ha dicho. En este momento empiézalo a creer y decirle: sí, acepto, Señor, sí lo creo, sí, Señor, acepto esa palabra en el nombre de Jesús. Sí, acepto lo que tú me has dicho, yo lo creo. Cuando hay fe, ahí hay un altar, y ese es el punto
en el que los cielos se van a empezar a abrir en este momento. Escucha bien, los cielos se van a empezar a abrir sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu cuerpo. El que está enfermo va a sanar. El que está enfermo del alma va a sanar. El quebrantado de corazón va a ser sanado. En el nombre de Jesús, todo lo que estaba en desorden, ahora Dios lo va a poner en orden. Porque hay principios de reino que en este momento van a empezar a operar, y vas a ser transformado y vas a ser cambiado. Hay un punto de acceso en el cielo, pero ahora el cielo requiere que tú hables. Dije, el cielo requiere que tú hables y hables lo correcto. Y ahora el cielo está diciendo: habla, habla lo correcto. Si estás en enfermedad, di: soy sano. Si estás en problemas financieros, dile: yo soy rico. Si te sientes débil, dile: fuerte soy en Cristo Jesús. Si te sientes desanimado, dile: no, yo soy un hombre de fe. Si te sientes en este momento, no sé cuál es tu problema, pero empieza a decir y a declarar lo que el reino de Dios está diciendo. Dice la Biblia que inmediatamente cuando no pudo escucha bien, cuando no pudo con Jesús, dice: el diablo lo dejó. Sabes, el diablo te va a dejar en el momento en que tú empieces a hablar las cosas que el reino de Dios está diciendo. Créele al Señor. Hay un punto de encuentro. Hay adoración en este lugar. Ora ba 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 ba. Oh, dile: Señor, yo en este momento, Señor, soy rico en tu nombre, soy próspero en tu nombre, soy bendecido en tu nombre, soy sano en tu nombre, tengo gozo en tu nombre, tengo paz en tu nombre. Oh, Señor, soy tu hijo y estoy listo para establecer tu reino en cada lugar, en cada, Señor, en cada país, en el nombre de Jesús. Todo argumento del diablo se cae ahora, se cae ahora. Dice el Señor, escucha bien, dice el Señor: no importa de dónde te he sacado, lo importante es a dónde te voy a llevar. El diablo te ha convencido que lo que tú hiciste, ya no eres merecedor. Escucha bien, ya no eres merecedor de que la promesa se cumpla. Pero te digo yo, dice el Señor: borro tus rebeliones, borro tu pasado, borro en este momento. Y hay un reinicio en este momento sobre tu vida. Y ahora te pongo una esperanza, y esa esperanza es de que te voy a usar, es de que voy a usarte a ti. Te voy a usar como un instrumento en mis manos para cosas grandes. Te voy a usar a ti, voy a usar tu boca, voy a usar tu alma, voy a usar tus manos, voy a usar tus pies, voy a usarte a ti para hacer que el reino de Dios crezca y se expanda. Has recibido resistencia, dice el Señor. Has recibido resistencia, pero esa resistencia te va a servir para crecer, para multiplicarte, para hacerte alguien grande, alguien de renombre, dice el Señor. Ora ba 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 ba. En el nombre del Señor, hoy dice el Señor: yo quiero que lleves el reino de Dios a todo lugar. Yo quiero que lleves el reino de Dios a todo lugar. Ahí en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, donde quiera que tú estés, ahí adórame, ahí cree en mí, y vas a ver que el cielo se abrirá bajo tus ojos y me manifestaré a la gente que está a tu alrededor. Simplemente abre tu boca, dice el Señor: abre tu boca, compárteles de mí, habla de mí, háblales de mí, habla lo correcto, habla lo que tienes que hablar. No hables lo que no tienes que hablar, porque tú eres, dice el Señor, tú eres el que va a llevar mi reino a esos lugares. Yo te prometo, dice el Señor, que a partir de este momento ángeles subirán y ángeles bajarán, porque cielos abiertos tú vas a encontrar. En el nombre de Jesús.
Si hay alguien que lo crea, dale un fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a despedirnos. Así que toma ahí, abraza a la persona que tienes a un lado. Bendícele. Y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, allá en casa, allá los que están ahí en casa, Señor, les bendecimos. Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición a toda persona que la escuche, y que esta palabra lleve fruto, Señor, en abundancia. Somos, Señor, esas personas que va a llevar el reino de Dios con dos cosas: adoración y servicio. Hoy nos levantamos todos nosotros para servirte en el nombre de Jesús, donde quiera que tú estés. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos. No se vaya sin saludar a 15 personas antes de irse. Cuéntelas antes de irse. Salude a 15 personas.